Imitando al gran misionero es del tema que les hablaré en esta ocasión. En el libro del Quijote de la Mancha, esa gran obra del idioma español, se narra cuando Don Quijote, vencido, regresaba a su casa, ya dispuesto a dejar obligadamente el trabajo que había él tomado como caballero andante. Y en ese camino de regreso, él se encontró con unos hombres que llevaban unos retablos, unas esculturas, unos grabados, y esos eran cuatro. Y eran cuatro caballeros. Y Don Quijote les pidió que le enseñaran aquellos grabados, y los hombres amablemente lo hicieron. Se destapó uno a uno, pero cuando se destapó el cuarto, quizás fue el que más atrajo a Don Quijote, porque el cuarto representaba aquella escena cuando el apóstol Pablo, que entonces era Saulo, era botado del caballo. Y dice Miguel de Cervantes a través de Don Quijote: dijo Don Quijote, fue el mayor enemigo que tuvo la iglesia de Dios, nuestro Señor, en su tiempo, y el mayor defensor suyo que tendrá jamás. Caballero andante por la vida, y santo a pie quedó por la muerte. Trabajador incansable en la viña del Señor, doctor de las gentes, a quien sirvieron de escuela los cielos y de catedrático y maestro que le enseñase el mismo Jesucristo. Es increíble cómo Miguel de Cervantes hace una descripción resumida y poderosa del ministerio del apóstol Pablo, cuando dice dos cosas de él: incansable trabajador de la viña del Señor. Indiscutiblemente eso fue Pablo, un misionero incansable desde el momento que comenzó su ministerio. Y agregó en la descripción: doctor de las gentes. No había cosa que más agradara al apóstol Pablo que presentar el evangelio, que enseñar a Cristo Jesús a los que estaban perdidos. Esta mañana, iniciando la lectura bíblica de 1 de Corintios, el capítulo 11, versículo 1, donde aquel trabajador incansable de la viña del Señor, donde el doctor a la gente nos dice, les dice a sus lectores y nos dice a nosotros a través de los tiempos: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo no era por sí solo o porque era buena persona ese trabajador incansable, ese misionero que fue más allá del deber. No, él imitaba a Cristo Jesús, porque eso fue Jesús. Cuando él vino a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como misionero, Jesús también fue incansable. ¿Cuántas veces lo encontramos nosotros al Señor Jesús sin comer por hablarle a las personas, sin dormir por compartir el evangelio, llegando al extremo del cansancio? Muchas veces el Señor Jesús aprovechaba el momento en que los discípulos preparaban la barca para moverse en el lago para quedarse dormido, y sus discípulos, una vez dormido el maestro, lo tomaban y lo subían a la barca. Humanamente, en una ocasión Jesús les dijo: vengan, vamos aparte a un lado a descansar. Pero en realidad Jesús fue incansable. Entonces el apóstol Pablo imitó a Jesús, y ahora Pablo nos invita: sean imitadores de mí. Esta mañana vamos a ver 7 cosas, 7 aspectos de la vida misionera del apóstol Pablo que vale la pena imitar, que nosotros tomemos en cuenta ahora en nuestros tiempos. En primer lugar, Pablo aprovechaba cada oportunidad para compartir el evangelio. Él compartió el evangelio en la cárcel, en un naufragio, en el mercado, en los tribunales, en las casas, en los caminos, en cualquier lugar Pablo compartía el evangelio. Veamos lo que dice 2 de Timoteo, el capítulo 4 y versículo 2. 2 de Timoteo, el capítulo 4 y versículo 2. Pablo exhorta al joven pastor Timoteo diciéndole que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si hay algo que yo admiro, mis queridos hermanos, de muchos cristianos, es ese poder, es esa fuerza que tienen para compartir el evangelio.
Yo he visto cristianos, por ejemplo, ustedes no me van a dejar mentir, aquí en la capital, en San Salvador, uno puede ver allí en el centro de la capital, en la calle, personas que andan con megáfonos, con equipos de sonido, predicando el evangelio, que se reúnen en pequeños pedazos, tienen iglesias en rincones. Mire, hay algo que a mí sí me sorprende, y alguna vez yo he dicho, yo quisiera hacerlo también y espero en el Señor que una vez pueda hacerlo. Cuando se suben a compartir el evangelio allí en los buses. ¿No les ha pasado a ustedes eso? ¿Sabe que a veces hasta vergüenza me da a mí escuchar a otros predicando allí en los buses? Ese valor que tienen para ir, no es fácil, hermano. Mire, si a uno que no anda haciendo nada le da pena subirse a los buses, y esa gente que va y predica y presenta a Cristo, y lo hacen con un poder de tal manera que hasta terminan haciendo un llamado. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Esta pandemia, el COVID, no es una excusa para no hacer el evangelio. Por el contrario, para predicar el evangelio. Por el contrario, es una oportunidad para poder hacerlo. Gracias al Señor, muchas iglesias y muchos hermanos retomaron las redes sociales como una herramienta para la predicación del evangelio. Pero tristemente también podemos ver cómo muchos han descuidado hasta su propia vida de devoción en estos tiempos. Que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No hay vacaciones, no hay momento de descanso. Mire, yo he visto muchos hermanos que cuando ya llegan a cierta edad dicen, hoy yo voy a descansar. Hoy me voy a tomar un año sabático. Yo ya estoy jubilado. No, hermano. El apóstol Pablo terminó de predicar y su último mensaje lo dio allá en aquella cárcel mamertina antes de ser decapitado. Hasta el último momento, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. En segundo lugar, el apóstol Pablo presentó el evangelio sin discriminación. Tanto aquel desconocido carcelero de Filipo como al orgulloso emperador Nerón allá en su palacio, el apóstol Pablo les predicó el evangelio. En Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No hacía discriminación Pablo. A hombres, a mujeres, a pobres, a ricos, a esclavos, a libres, a terratenientes. Hasta los emperadores, gobernadores, escuchaban el mensaje del apóstol Pablo. Lastimosamente, nuestra iglesia es una iglesia que se acomoda a su nivel social. Y voy a explicarlo. Por ejemplo, si yo soy un cristiano pobre, generalmente yo le voy a predicar a personas pobres, y yo no digo que está mal, pero también recrimino y desprecio al rico. Y no le doy esa oportunidad de escuchar, y nos escudamos en que él no quiere escuchar. Por el contrario, si soy un cristiano pudiente, pues solo me reúno con los de mi clase social y quizás a ellos les compartiré el evangelio. Pero ir a meterme a una comunidad, no lo hago. Hablando de estratos sociales, ¿qué diremos ahora, por ejemplo, de los mareros? Vamos nosotros los adventistas y les predicamos a los mareros, ¡ay, Dios guarde, hermano, nos van a matar! Capaz nos terminan poniendo renta. ¿Qué de las prostitutas? ¡Uy, qué van a decir de mí si yo llego a ese lugar! Discriminamos. Dicen los especialistas en crecimiento que uno de los graves problemas que tenemos nosotros los cristianos adventistas es que siempre buscamos personas que piensan igual que nosotros. El apóstol Pablo no hacía discriminación alguna. Él le predicaba, y no porque se le presentara la oportunidad, sino porque buscaba a todos sin ver ninguna distinción. En tercer lugar, en su trabajo misionero, por cumplir su deber, Pablo incluso puso en peligro su integridad física. No, a esa comunidad no entremos, ahí es muy peligroso. Yo he escuchado así, en mi propia iglesia he pasado por eso.
cuidadito ahí no vayamos. Me acuerdo que en una ocasión, antes de la pandemia, claro, el año pasado nos pasó esto con mi esposa. Andábamos junto con mi esposa, mis hijos y otros hermanos que nos acompañaban, andábamos repartiendo revistas. Ahí en la comunidad, ¿saben? A la par de nuestra iglesia hay una comunidad. Y a muchos hermanos les da temor entrar en esa comunidad. En cierta forma, pues quizás tendrán razón desde la perspectiva humana. Y yo me recuerdo que íbamos repartiendo revistas y mi esposa me dijo, camina rápido. Y yo le dije, ¿por qué? Vos camina rápido. Y yo caminé rápido, ¿verdad? Uno como esposo debe ser obediente a la esposa. ¿Me están escuchando, hermanitos? Sí, ¿verdad? Uno tiene que ser obediente. Pues yo le fui obediente a mi esposa, hermano, porque ahí está la vida. Y de verdad que estaba la vida. Y ya cuando llegamos a un lugarcito me dice, ¿sabes por qué tienes que caminar rápido? Allá, me dice, por donde estábamos repartiendo revistas, andaban los policías, pero no en el pasaje, hermano, arriba de las casas. Y usted sabe que cuando un policía anda arriba de las casas, no es por nada bueno. Ese es el tipo de comunidad, pero saben que allí encontramos mucha gente con mucha necesidad. Qué bueno que vinieron, nunca antes nos habían visitado, ¿verdad que ustedes son la iglesia que está por tal lugar? Pablo predicó sin discriminar a nadie. Igual debemos hacer nosotros también, porque el evangelio debe entrar en la casa de cartón, pero también debe entrar en la mansión del rico, porque el evangelio debe llegar a la casa del que está libre como a la cárcel del que está preso. En cuarto lugar, el apóstol Pablo predicaba el evangelio con pasión, no lo hacía con miedo. Mire, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Primera Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 8, dice así la palabra del Señor. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. El apóstol Pablo amaba a quienes les presentaba el evangelio y eso lo hacía presentar ese mensaje con pasión. Pero a veces ahí vamos nosotros a predicar, todos tristes, ahí estamos. Mire, a veces, ay hermano, mire que ahí no quiero ir, ahí no puedo. Cuando nos piden a nosotros, hermano, no sé si a ustedes les ha pasado, pasan a la sociedad de jóvenes y de repente alguien hace un ejercicio y vamos a repetir un versículo de memoria y algunos hermanos, pero ni Génesis 1:1 podemos repetir. Yo admiro la pasión y la vehemencia con que algunos cristianos pasan por aquí de casa en casa, llevando niños que repiten pasajes, que hablan con autoridad, jóvenes que presentan el evangelio. Sí, mire, sí, muchos de nosotros los adventistas la única pasión que mostramos es ahí en internet. Pasión por un político, pasión por un equipo. Yo digo, hermano, que así como nos ponemos la camiseta del Real, del Barça, así como gritamos en el partido, así hagamos predicando el evangelio, hombre. Si no nos da vergüenza portar la camisa de un equipo que al final termina perdedor, ¿por qué no nos va a dar ganas de hacerlo por el equipo de Cristo Jesús? Ay, es que a mí me da pena, yo no puedo hablar. Y sabe que había escuchado así a muchos que son profesionales. Yo me pregunto, ¿y en la universidad cómo hacía este hermano para exponer? Y no puede presentar ni la lección número 1 de la fe de Jesús. Es que uno hace con ganas aquello que ama. ¿O no es así? Hoy les pregunto aquí a los que tenemos así un poquito extra de cachetito, ¿no amamos comer nosotros? ¿No lo hacemos con ganas? Miren, cuando uno agarra las pupusas, ¿verdad? Y el buen salvadoreño critica al que agarra con tenedor. Es que la pupusa es con la mano. No se parte en 5 pedazos y se agarra con el tenedor. 4 mordidas se le da, porque amamos las pupusas, nos encanta comer. Y así es con la predicación del evangelio. Tenemos que amar a Cristo, tenemos que amar al evangelio de Cristo para poder hacerlo con pasión. El apóstol Pablo decía él, y si es necesario dar mi vida por ustedes, yo lo haré. En quinto lugar, y esto es algo muy importante, algunos dirán, no, es que mire, pues es que los pastores son los que tienen que predicar, para ellos se les paga a ellos, para eso doy mis diezmos, se les paga. Ahí tenemos un obrero bíblico al que le pagamos 50 pesos a la semana, 200 al mes, pobre obrero bíblico, muerto de hambre, pasa el pobre. Él es el que le toca. No, saben que Pablo no cobraba salario, lo hizo sin recibir salario.
En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. De noche el apóstol Pablo, como un fiel artesano, Pablo era tendero, hacía tiendas, hacía carpas. Sí, esas bonitas carpas que usamos para acampar, no, eran tiendas que se utilizaban para otro destino. Y él en la noche, en su taller, siempre con sus telas, con sus cueros, con sus agujas, el apóstol Pablo trabajaba de noche preparando las tiendas. Así se ganaba la vida. Y en el día predicando el evangelio. No fui gravoso, dice el apóstol Pablo. Él trabajaba, se sostenía. Yo admiro a los hermanos. Mire, yo admiro a esos hermanos, por ejemplo, en el campo, que salen a las 4 de la mañana a trabajar la tierra. A mediodía vienen, medio comen, medio se bañan y agarran su fe de Jesús y su Biblia y salen a predicar el evangelio. ¡Qué maravilloso! Esos hermanos que usted los puede ver allí en el mercado con sus carretillas vendiendo, o en los semáforos vendiendo algo, allí están desde las 6, 7 de la mañana, pero a las 2 de la tarde van para su casa porque hay que dar estudio bíblico. Conocí un hermano en Panamá. En Panamá en el año 2011 yo estuve 6 semanas más o menos, tuve 6 campañas, y en la segunda semana conocí a un hermano. ¡Qué hermano más incansable! Él era marinero. Trabajaba en barcos pesqueros, barcos atuneros. Y él más o menos su vida era pasar 3 meses en el mar pescando atún, y a los 3 meses regresaba a tierra, y los 3 meses que pasaba en casa los dedicaba completamente a la obra del Señor. Tenía un microbús. El hermano me dice una vez, yo en una ocasión después de venir de pescar, me dice, vine a mi iglesia un miércoles y mi iglesia estaba vacía. Aquí somos como 50 miembros y solo habíamos 3 por todo. Yo lloré. Así que yo me propuse en mi corazón, de ese viaje, me dice, que había hecho, yo compré un microbusito. Y yo ahora desde las 5 de la tarde, 4 de la tarde, yo ando por todos estos lugares recogiendo a los hermanos y a la visita. En lugar de quedar descansándose, aprovechar el tiempo, aquel hermano aprovechaba su tiempo para predicar el evangelio. Ganaba su dinero, apartaba su tiempo para trabajar, pero también apartaba su tiempo para compartir el evangelio. Nosotros, hermanos, pero ni el sábado queremos compartir el evangelio. El sábado es el día del Señor, en la tarde nos quedamos haciendo, decía un hermano allá en mi pueblo, que el sábado en la tarde se hacía la siesta misionera después del culto. Sí. Ahí vean, en la maquita, ¿verdad? Ahí bien galán cantando, el camino es escabroso y los pies sangrantes. Hasta la alargamos. Cuánto dista Canaán. Y le ponemos atención cuando decimos muy cansado. Así ya casi muriéndonos. Y despertamos como a las 4 de la tarde solo para quitarnos los cheles y alistarnos para las oseas de jóvenes. Ni el sábado. Porque el domingo tampoco tenemos tiempo. Hay que lavar la ropa, hay que lavar el carro, hay que ir al mercado. Increíble. El apóstol Pablo trabajaba para sostenerse él, y aún así era tan poderoso en el evangelio. Nosotros no recibimos un salario por la predicación del evangelio. Claro, el apóstol Pablo también dijo en una ocasión que el Señor ordenó que los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. Él no dijo, miren, no le paguen a los pastores. Pero él motivó con su propia vida a que debemos de tener una pasión igual que aquellos que reciben un salario. Porque nuestra única recompensa para todos en el compartir el evangelio está en el reino de los cielos. En sexto lugar, el apóstol Pablo se concentró en su misión y dejó a un lado los distractores. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Primera de Corintios 1, 23, el apóstol Pablo nos dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y más adelante, ahí siempre en 1 Corintios, en el capítulo 2, pero los versos 1 y 2, 1 Corintios 2, 1 y 2, dice él, así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y aquí mire lo que dice el verso 2. Pues me propuse
no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Te concentras tú en la predicación del Evangelio? Hoy en día hay tantos distractores, hermano. Miren, yo no soy así tan, le soy honesto, lo de las redes sociales y eso, pues no soy millennial, soy de una generación antes, aunque mi profesión es la informática. Es más, hasta para hablar por teléfono no soy de aquellos que me gusta planchar la oreja. Ustedes ya han visto, hay gente que plancha la oreja, ¿verdad? Véanse ustedes ahí ahorita en la pantalla y verán que algunos de los que les gusta eso tienen un lado más pachito que el otro, es donde más usan el teléfono. O lo tienen más rojo, ¿sí? Porque muchos lo usan. No. Yo cuando hablo con la persona que más hablo por teléfono, más tiempo es con mi esposa. De ahí con alguien, ¿cómo estás? Qué bien, estás bien de salud, sí, qué bueno, y nos vemos. Hasta ahí no crean ustedes que es mucho. Pues más o menos es con las redes sociales. Pero ahora con esto de la pandemia, uno pues se ha vuelto un poquito más curioso y entre tantos contactos. Qué triste ver a muchos cristianos, hermanos, que hablan de este político, que hablan de aquel otro, que defienden a esto, que aquel peleando. Eso por un lado. Otros que defienden a este predicador, que hablan de aquel predicador, que hablan en contra de aquel, que defienden a este pastor. Qué triste ver esos perfiles llenos de tonterías. Tantos memes que hacen, uno se pregunta, ¿y esta gente qué no tiene que hacer? ¿En qué invierten el tiempo? Si hay algo que vale la pena, a lo cual nosotros deberíamos invertirle el tiempo, es a hablar de Cristo Jesús. Nuestros perfiles, nuestros mensajes, nuestros videos, nuestros audios, nuestras conversaciones deberían estar sazonadas con Cristo Jesús. Miren, y voy a ser aquí un poco más interno, más familiar, más parental dentro de nuestra iglesia. También, oye, con esto de la pandemia, ¿cuántos hermanos han comenzado a hablar disidencias, a hablar tonterías, a alejarse del Evangelio? Uy, cuántos defensores de la verdad y diciendo, es que la verdad de la iglesia adventista, ¿cuál verdad de la iglesia adventista, hermano? Es que la verdad es Jesús, y Jesús no es propiedad de la iglesia. Y defendiendo esto, defendiendo aquello, disculpen, pero hoy en día también se ha dado mucho eso, hoy con la pandemia. Miren, allá por Oriente se está levantando un grupo disidente antitrinitario. Aquí por el centro se ha visto a un grupo de pseudosabios que hacen grupos e invitan a las iglesias. Aquí sí tenemos la verdad. Qué triste es que nos desviamos de la verdadera predicación del Evangelio. Es que nuestro trabajo es ir de casa en casa, de WhatsApp en WhatsApp, de muro en muro, presentando a Cristo Jesús. No nos distraigamos, para eso nos dejó. Y finalmente, el apóstol Pablo, y con esto voy concluyendo, reconocía que predicar el Evangelio para él era una necesidad imperativa. Mire cómo lo expresa en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 16. 1 Corintios 9, 16 dice el apóstol Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. El apóstol Pablo no está diciendo que es una obligación o que nos ganamos el reino de los cielos compartiendo el Evangelio. No, él está diciendo es que de mi corazón yo aquí siento una necesidad, algo que me quema. Claro, Jesús así lo transmitió allí en San Mateo 28. Vayan y hagan discípulos, no por obligación. La gran comisión es un llamado a despertar dentro de nosotros la necesidad de compartir el Evangelio. Mis queridos hermanos, seamos imitadores de Pablo, más bien seamos imitadores de Cristo Jesús. Prediquemos el Evangelio, no hagamos distinción, hagámoslo a tiempo y fuera de tiempo, hagámoslo con poder, pero que nazca de nuestro corazón, porque solo compartiendo el Evangelio es como nosotros estamos seguros que estamos caminando rumbo al cielo. Que el Señor me les bendiga y les dé un hermoso sábado.